Cuando hablamos de tecnología, solemos mirar a las grandes compañías, las que todo el mundo conoce, las que están en todas partes. Pero hoy no. Hoy vamos a mirar hacia otro tipo de empresa, más pequeña, más silenciosa y mucho más cercana a los entornos donde el error no es una opción. Hablamos de defensa, de seguridad, de operaciones que desarrollan bajo presión y decisiones que afectan a sistemas críticos, cadenas de suministro y entornos autónomos. Hoy hablamos de Big Bear AI, una compañía diferente y de por qué su papel importa más de lo que parece. Pues bueno chicos, Big Bear es una compañía que se dedica al tema de la inteligencia artificial para los sectores de defensa y comercial que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Originalmente las compañías que formaban Big Bear nacieron en el año 1988 y se especializaban en dar servicios de inteligencia y análisis de datos al gobierno de Estados Unidos. Hasta el año 2021, Big Bear era una compañía privada, lo que significa que no cotizaba en bolsa y que no se podían comprar acciones de dicha compañía. Sin embargo, ese mismo año iba a ser un año clave para la historia de la compañía. Una compañía financiera llamada Hit Capital decidió hacer una SPAC, que significa Special Purpose Acquisition Company, que es una forma de acelerar la salida a bolsa de una compañía y que consta de los siguientes pasos. La cáscara vacía. Primero se crea una empresa que no tiene oficinas, ni empleados, ni productos, solamente tiene dinero en el banco. Esta empresa se saca a bolsa y los inversores compran participaciones de esta compañía confiando en que en el equipo gestor y fundador de esta compañía, en este caso Hit Capital 4, sea capaz de encontrar una compañía tecnológica atractiva en el futuro. El segundo paso, el flechazo y la fusión. Hit Capital 4 buscó en el mercado una compañía que resultara atractiva y finalmente encontraron a Big Bear, que era propiedad de AE Industrial Partners. Fue entonces cuando ambas compañías decidieron fusionarse. Hit Capital 4 aportaría los 330 millones de dólares que había conseguido recaudar de sus inversores y por otro lado Big Bear aportaría ese conocimiento y tecnología en inteligencia artificial y todos los contratos que tenía con el gobierno estadounidense. Tercer y último paso, el cambio de identidad. Una vez los accionistas de Hit Capital 4 decidieron aceptar la fusión con Big Bear AI, las acciones de la compañía pasaron de nombrarse Hit Capital 4 a Big Bear AI en la bolsa de Estados Unidos. Actualmente Big Bear lo forman todas estas empresas que se han ido uniendo a la compañía con el paso de los años. New Wave Solutions y PCI fueron las dos columnas originales y están especializadas en análisis de datos para defensa. Big Bear IO era una empresa especializada en computación en la nube e IA. ProModel, Government Services y Corp son adquisiciones que aportaron herramientas de simulación y modelado predictivo para predecir escenarios futuros para el Pentágono. PanJam añadió capacidades de visión artificial y biometría, lo que permite que Big Bear trabaje en seguridad de aeropuertos y fronteras. Ask Sage es una especie de chat GPT privado y seguro para militares y gobiernos, que les permite consultar datos secretos sin riesgo de filtraciones. Y por último, CargoSeer es una plataforma de inteligencia artificial que automatiza la inspección de carga mediante el análisis avanzado de imágenes de rayos X y escaneos en puertos y fronteras. Pasemos entonces a entender de qué va este sector, y es que Big Bear opera en el sector de Decision Intelligence impulsado por inteligencia artificial, en concreto a los sectores de seguridad nacional, defensa e infraestructura crítica. Y es que hay que entender que el tema de la IA ya no es un producto experimental, sino que es una necesidad totalmente operativa. Un ejemplo, por ejemplo, bastante llamativo es el caso del gobierno de Estados Unidos con la compañía Anthropic, que ha sido fundamental en diferentes tipos de situaciones para la seguridad nacional del país. Y hasta tal punto que ambas partes se encuentran en una batalla legal por el uso de la inteligencia artificial de Anthropic, pero eso ya es otro tema. Y es que el mercado de la inteligencia artificial aplicado a temas de defensa mueve enormes cantidades de dinero. Se espera que se pasen de 14.150 millones de dólares en el año 2025 a cerca de 15.960 millones en el año 2026. Y no solamente esto, sino que para el año 2030 se espera un aumento del 60% de este presupuesto. Se espera que el aumento de los presupuestos de defensa por parte de los países impulse el crecimiento del mercado de la inteligencia artificial en el sector de defensa y seguridad.
Los presupuestos están aumentando debido al incremento de las tensiones geopolíticas, lo que impulsa a las naciones a fortalecer sus capacidades militares y garantizar la seguridad nacional. Pero claro, chicos, como podréis imaginar, BigBear no es la única que está operando en este sector. De hecho, hay compañías mucho más grandes que ya están operando, como puede ser el caso de Palantir Technologies, que sería la empresa más conocida, que ya está trabajando con enormes bases de datos del gobierno de Estados Unidos, C3AI y luego Booz Allen Hamilton. Respecto a las líneas de negocio, chicos, BigBear solamente tiene una única línea de negocio, que son todos esos ingresos que genera a través de los contratos que consigue, ya sea con compañías o con administraciones públicas. Estos contratos tienen dos diferentes opciones, una que puede ser con precio fijo u otra que puede ser con precio variable. A cambio, BigBear aporta este know-how de la inteligencia artificial que han estado desarrollando durante todos estos años. Un aspecto negativo que sí que es verdad que tiene BigBear es que casi el 50% de los ingresos de la compañía vienen del mismo cliente, y estamos hablando del gobierno de Estados Unidos. Es por eso que es extremadamente importante entender qué tiene pensado hacer el gobierno de Estados Unidos con respecto a su gasto en defensa. Pues bueno, resulta que el gobierno de Estados Unidos se gasta en torno al 3,8-4,1% del PIB en temas de defensa. Estamos hablando de una cifra que ronda los 1.2 trillones de dólares americanos. Obviamente, dentro de este presupuesto tendríamos que tener en cuenta que de aquí salen todas las nóminas de los soldados, las pensiones, el mantenimiento de armas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se puede saber que el mercado de BigBear, es decir, todo el mercado que está dentro del tema del sector de defensa y orientado a software, inteligencia artificial, etcétera, estaría valorado en torno a unos 120-150 billones anuales. En el gráfico que os muestro a continuación podéis ver el gasto en defensa que ha ido realizando Estados Unidos a lo largo de los últimos años y en función del partido que ha ido gobernando, es decir, los demócratas o los republicanos. Como podéis observar, ambos partidos han ido gastando ingentes cantidades de dinero a lo largo de los últimos años. Y lo más importante de todo, recientemente el presidente electo Donald Trump ha dicho que espera gastar 1.5 trillones de dólares americanos, lo que sería la cifra más elevada en la historia de Estados Unidos. Pero claro, no es solamente Estados Unidos el que invierte en temas de defensa. De hecho, el resto de los países del mundo no solamente también invierten importantes cantidades de dinero en este sector, sino que además están aumentando este gasto. ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, sería raro ver a compañías como BigBear, que son compañías americanas, dar sus servicios a países como China o Rusia. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con un montón de aliados y ya digo, que están invirtiendo importantes cantidades de dinero, como son el caso de Arabia Saudí, Francia, Italia o Japón. Para que nos pongamos en contexto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, BigBear ingresa en torno a los 120-150 millones de dólares americanos de forma anual. Pues bien, Palantir, que es uno de sus principales competidores, ingresa de forma anual 4.5 billones de dólares americanos, es decir, 30 veces más de lo que ingresa BigBear. Imaginaos si es potencial de crecimiento. Como os podréis imaginar, el CEO juega un papel totalmente crítico en la empresa, y para compañías pequeñas te daría que incluso todavía más importante. Y hablo de compañías pequeñas porque BigBear, sí, es una compañía pequeña. De hecho, esto se mide por el market cap o la capitalización bursátil, que es básicamente multiplicar el número de acciones que tiene la compañía por el valor de las mismas. Como podéis ver en el gráfico que tengo aquí a continuación, BigBear se sitúa como una empresa de small cap o una empresa pequeña, contando con un market cap de 1.700 millones de dólares. Pues bien, resulta que el 15 de enero de 2025 nombraron como CEO de la compañía a Kevin McLennan. El bueno de Kevin da la casualidad que, además de ser abogado, trabajó como secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el año 2019, bajo el gobierno de, adivinad quién, Donald Trump. Previamente, Kevin había estado trabajando dentro del FBI, en concreto en la unidad antiterrorista del aeropuerto de Los Ángeles. Pues bueno, resulta que después de haber diseñado una serie de estrategias que fueron tremendamente eficaces después del trágico atentado del 11S, se le otorgó la Medalla Servicio de Estados Unidos, un galardón que es extremadamente importante dentro del país. Y resulta que ahora esta persona que ha sido galardonada, que tuvo un papel fundamental dentro de la primera legislatura de Donald Trump,
es ahora presidente de una compañía de defensa que se llama Big Bear. A mí me podéis llamar loco, pero yo creo que esta persona tiene contactos dentro de la cúpula de Estados Unidos. Pues chicos, como siempre pasa a tocar al análisis fundamental. Lo que pasa que en esta ocasión vamos a observar que Big Bear no es como ninguna de las compañías que hemos podido analizar hasta la fecha. Los ingresos, como podéis observar, son bastante estables, habiendo caído por 30 millones en el año 2025. No obstante, se espera que estos ingresos alcancen cerca de los 150 millones en el año 2026. Con respecto a dos de las métricas que más nos gusta analizar en este canal, que son el EBITDA y el resultado del ejercicio, he de deciros que no tiene sentido analizarlo, y es que son negativos durante todos los años que hemos podido analizar. ¿Significa entonces que la empresa va a quebrar, que se va a ir a pique? La respuesta es que no. Big Bear es una compañía que, queráis que no, se ha fundado recientemente, en el año 2021. Y como toda empresa en sus comienzos, necesita asentarse un poco, conseguir un poco más de contratos, hasta poder reportar un EBITDA y un resultado neto positivo. Para que os hagáis una idea, Tesla y Amazon, dos de las compañías más relevantes y conocidas a día de hoy, tardaron cerca de 15 años cada una en generar un resultado neto positivo. ¿Significa entonces que Tesla y Amazon fueran malas inversiones en su momento? Pues como os podéis imaginar, no. Simplemente necesitaban un poco de tiempo para conseguir esa estabilidad financiera. Big Bear seguramente no sea ni la mitad de lo de estas compañías, pero sí que es verdad que hay que darle un poquito de ese tiempo para que consiga estabilizarse. Un aspecto positivo de Big Bear es que recientemente ha ido reduciendo notablemente su deuda a la vez que ha ido comprando otras compañías, como ya hemos podido ver. Pero vamos a ver, si os acabo de decir que la compañía está perdiendo dinero, ¿cómo es que está siendo capaz de reducir sus niveles de deuda y además comprar otras compañías? Pues muy sencillo, a través de la financiación. Como ya vimos en uno de los vídeos anteriores, las compañías se pueden financiar a través de deuda o a través de equity, es decir, de acciones. Como podéis observar en el siguiente gráfico, Big Bear ha ido aumentando de forma notable el número de acciones de la compañía. En 2025 se emitieron cerca de 180 millones de acciones, consiguiendo una financiación de 693 millones de dólares. Es con este dinero con el que han podido hacer todas las cosas que hemos mencionado. Otro indicador muy importante en este tipo de compañías son el valor de los pedidos que todavía quedan por realizar, es decir, compañías o estados que han contratado a Big Bear para servicios en el futuro. Esta cifra es muy pero que muy importante porque son ingresos garantizados que tendrá la compañía en los próximos años si no pasa nada raro. Aquí podéis observar la evolución del valor de los encargos de Big Bear. Actualmente dispone de pedidos por valor de 250 millones de dólares, habiendo sido en 2024 y 2021 bastante mayores. Pues bueno chicos, vamos entonces a la parte que más os interesa muchísimo, que es la parte del análisis técnico. Entonces antes de nada quiero mencionar que Big Bear es una acción de las que denominamos chicharro. Chicharro significa una acción que te puede multiplicar por 5, por 10, por 15, que eso es el escenario positivo, pero también es una acción que te puede ir a cero perfectamente. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de acciones, ¿vale? Como veis, la acción empezó a cotizar en 2021, una cosa que ya hemos mencionado con anterioridad. Fijaros, empezó con precios rondando los 10 dólares. Bajó de forma brusca y repentina a niveles de 4,8, 4,5. De 4,5 pasó a 16, es decir, aquí hay gente que perdió el 50% del capital y hubo otra gente que consiguió multiplicar por 3. Pero espérate, que algunas personas que compraron a 16, otros que compraron a 13, en cuestión de 6 meses, 8 meses, vieron como el precio de la acción se iba a 0,60 dólares. Es decir, habían perdido prácticamente el 90-95% de su patrimonio. Cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente, pues a lo mejor hubo personas, inversores, que compraron aquí y de repente en cuestión de un mes la acción se te dispara a valores de 7 dólares. Una auténtica locura. O sea, aquí hay gente que reduce el 90% de su patrimonio y aquí hay gente que multiplica por 10 su patrimonio. Una locura. No me quiero extender mucho, pero bueno, como veis es una acción muy, pero que muy volátil. Para lo malo y para lo bueno. Eso es lo primero que quiero aclarar. Vamos al escenario más actual. Voy a ampliar aquí el gráfico para que veáis los indicadores que he dibujado. Entonces aquí, como siempre, al principio de todo voy a hablar de las líneas de tendencias, que las líneas de tendencia, como el propio nombre indica, son líneas sobre los que la acción se apoya para
marcar el precio de la acción, por así decirlo, de forma técnica, ¿vale? Y nos sirve como guía, tanto por la parte alcista como por la parte bajista. En la parte alcista tenemos que hay una línea bastante clara, que es la que empieza aquí de agosto de 2024 y que si la tiramos al futuro nos llegaría más o menos por aquí. Por la parte bajista, igual, está muy claro, tenemos este pico que consiguió en febrero del 25 rondando los $10 por acción y lo unimos con este punto de aquí, que sería en torno a los 9,30. Bueno, pues como veis, aquí se forma un indicador muy interesante, que es una especie de triángulo si unimos estas dos líneas negras, esta por aquí y esta por aquí. En principio, este indicador nos indica que el precio de la acción debería de tender para los próximos meses, es decir, hasta finales del 27, por este rango de aquí. Y una vez llega aquí, o se dispara para arriba o se dispara para abajo. Pero eso ya lo veremos. Como veis, actualmente el precio de la acción se sitúa aquí, por debajo de esta línea de tendencia, pero yo lo considero que es algo esporádico, por así decirlo, ¿vale? Porque como sabéis, estamos viviendo el tema de la guerra de Irán y todos los valores de riesgo están viendo reducido su precio y están siendo castigados en bolsa. Y me diréis, ¿por qué? Si BigBear es una empresa que se dedica a todo el tema armamentístico, inteligencia artificial, infraestructura crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues el caso es que, como podéis observar, esta acción es muy volátil y es de alto riesgo. Entonces hay muchos inversores que, a pesar de tener estas empresas que se ven beneficiadas por este tipo de conflictos bélicos, prefieren meter su dinero en compañías más seguras y con las que sepan que no van a perder de repente de un día a otro el 90% del capital, ¿vale? Sin embargo, y aquí pasamos a la siguiente lista de indicadores que son fundamentales, soportes y resistencias, vemos que hay un soporte muy claro en 3,8. Entonces aquí, dejadme que lo voy a ampliar un segundito. Aquí, como veis, el precio de la acción, que fijaros, sirvió de resistencia en su fecha, aquí. Entonces, en este sentido, la acción ha sido bastante noble y ha respetado aquí este soporte de 3,8 y ahora mismo está rebotando un poquito, ¿vale? A mí este indicador me parece que es bastante bueno, de hecho. Siguiente, tenemos una resistencia en 4,6, que como veis, esta línea verde llegaría más o menos por aquí. Un soporte claro en 5,3, igual, aquí. Y una resistencia muy clara, como veis, toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí, en 6,5. Este sería la parte del análisis técnico. Ya como os he mencionado, a nivel de análisis técnico, lo que tiene pinta de que puede llegar a hacer la acción, dejarme que retroceda y os lo vuelvo a enseñar, es atender hacia esta franja de aquí y luego decantarse para arriba o para abajo. Pero eso solo lo dirá el futuro. En conclusión, BigBear es una compañía muy diferente al resto de empresas que hemos podido analizar, pero a la vez muy interesante. Opera en un sector en el que estaremos todos de acuerdo, están todas las miradas puestas. No solo eso, sino que es un sector que desde mi punto de vista recibirá cantidades ingentes de inversión dado el panorama político mundial. La compañía genera cerca de 150 millones, pero el gobierno de Estados Unidos, principal cliente y target de BigBear, destina todos los años cerca de 120-170 billones de dólares americanos todos los años a actividades similares a las que hace BigBear. BigBear ya está trabajando para el gobierno a través de diferentes servicios ofrecidos al Pentágono, aeropuertos o incluso con la nueva compañía AskSage. El CEO de la compañía fue un alto cargo del gobierno de Trump, especializado en todo el tema de seguridad y defensa, y presuponemos que cuenta con importantes contactos después de su paso con la administración. Pero no os creáis que todo es de color de rosa, también hay un montón de aspectos negativos. Es una acción que tiene muchísima volatilidad, es una compañía que todavía no genera ni beneficio ni EBITDA positivo, y además nos encontramos en una situación de inestabilidad política y de guerra que hace que muchos inversores huyan de valores de riesgo, como puede ser el caso de BigBear. En conclusión, todo se resume en una palabra y es contrato. Si BigBear consigue un buen contrato con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, de 500 millones de dólares, que no es que sea una locura para el gobierno estadounidense, ya estaríamos multiplicando prácticamente por 3 los ingresos que está teniendo BigBear en un año. Y es que el mejor ejemplo que tenemos a día de hoy es Palantir. Fijaos la evolución del precio de la acción. El objetivo de BigBear es intentar convertirse en la nueva Palantir. Pero claro, ¿lo conseguirá o morirá por el camino?
En conclusión, que ya no me quiero enrollar mucho más, mi recomendación es que si eres un inversor que toleras bien el riesgo, que puedes dejar ahí el dinero metido en BigBear durante 1, 2, 3 años sin ningún tipo de compromiso y eres capaz de holdear en situaciones de extrema volatilidad, mi recomendación es que inviertas un porcentaje pequeño de tu cartera en BigBear, pero lo suficiente como para que si la acción se multiplica por 5, por 10 o por 15, te lleves una alegría. Si por el contrario eres un inversor que a la mínima estás viendo los mercados y te pones nervioso, que ves que el precio de la acción cae un 10% y ya enseguida quieres vender, esta acción no es para ti y por supuesto no te recomiendo este tipo de inversión. El tiempo dirá si BigBear se convierte en una pieza fundamental dentro del sistema de defensa de Estados Unidos o si por el contrario queda totalmente en el olvido. Muchas gracias como siempre por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!